comunicación hemos trabajado la competencia de lee diversos tipos de textos en su lengua materna y de escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Ya hemos trabajado las 3 competencias del área de comunicación, así que el día de hoy lo que vamos a hacer es un repaso. Vamos a repasar y vamos a resolver casuísticas ya en base a toda la información que nosotros hemos ido aprendiendo, hemos ido recordando en estos 3 días de capacitación ya pasados, ¿no? Entonces, para recordar ahí, refrescar un poquito la mente en cuanto a cada una de las competencias, recordemos, para poder resolver la casuística, yo necesito conocer la competencia. Y no solamente la competencia, sino también debo conocer sus capacidades y qué implica que mi estudiante desarrolle cada uno de ellos. Cómo yo como maestra, yo como maestro me doy cuenta si mi estudiante está logrando o no está logrando la competencia, qué capacidades está movilizando, qué capacidades aún le falta desarrollar, ¿no? Entonces, si yo conozco esa teoría, si yo conozco y me doy cuenta cuando mi estudiante desarrolla la competencia o cada una de las competencias del área de comunicación, voy a poder resolver con mayor facilidad las preguntas de casuística en relación al área de comunicación. Por eso vamos a recordar brevemente, vamos a recordar qué implica cada una de estas competencias. Le voy a pedir así como para recordar lo que hemos visto, ustedes me escriban en el chat, o si desean pueden usar el audio. Vamos a recordar qué implica cada una de las capacidades de cada una de las 3 competencias del área de comunicación. Tenemos aquí la primera competencia, ya la hemos visto, que es se comunica oralmente en su lengua materna. Esta es la competencia que tiene más capacidades, tiene 6 capacidades. Y muchas veces es una competencia a la que de repente no le tomamos mucha importancia, porque pensamos que se comunica, bueno, los niños siempre hablan, ellos dialogan, ellos se comunican, así que ya lo tienen desarrollada la competencia. No, tenemos que conocer cuáles son las características propias de esta competencia, ¿no? ¿Y quién me va a dar las características propias de la competencia? Las capacidades. Por ejemplo, tenemos la primera capacidad, que es obtiene información del texto oral. A ver si me escriben ahí en el chat, ¿qué implica esta capacidad? A ver, ¿qué implica la capacidad de se obtiene información del texto oral? ¿Cómo es que yo me doy cuenta si mi estudiante ha desarrollado esta capacidad? A ver, ¿quién recuerda? Y me escriben en el chat, por favor, o si desean pueden prender su micro. ¿Qué implica el desarrollo de la primera capacidad? Obtiene información del texto oral. A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién recuerda? Pueden usar el chat para poner su respuesta. A ver, ¿nadie recuerda por ahí? Obtiene información del texto oral. ¿Qué tengo que ver yo en mi estudiante para decir si él ya desarrolló esta capacidad? Ya la está desarrollando. ¿Qué tengo que observar? ¿Qué tendría que hacer mi estudiante para yo decir si ha desarrollado esta primera capacidad? A ver, ¿alguien recuerda? La oralidad. Ya, pero esta primera capacidad obtiene información del texto oral. Obtiene información del texto oral. ¿Cómo me doy cuenta que mi estudiante sí la ha desarrollado? Puedes mirar tus apuntes, ¿ah? A ver, ¿cómo era? Cuando adecua el texto a la situación comunicativa, Miss. Eso está más abajo. Eso está en la tercera capacidad. Aquí estamos en la primera. ¿Qué tiene que hacer mi estudiante para yo decir que sí lo ha desarrollado? Obtiene información del texto oral. Recuerden aquí, en esta primera capacidad, lo que tiene que hacer el estudiante es repetir literalmente lo que ha escuchado. O sea, él escucha una información y lo repite tal cual. Ahí es cuando está desarrollando la primera capacidad. Ahí Delia nos dice, porque el alumno repite tal cual oye. Es literal, muy bien. Tal cual, como bien lo dice ahí Delia, el estudiante para que desarrolle esta primera capacidad simplemente repite lo que escucha tal cual, de forma literal.
Ahí ha desarrollado la primera capacidad. La segunda capacidad, que es infiere e interpreta información del texto oral, infiere, ya ahí sube un poco la complejidad, ya no va a repetir lo que ha escuchado, ahora va a inferir, va a deducir una nueva información, pero lo va a hacer en base a lo que escucha. ¿Recuerdan por ahí un ejemplo que vimos, que habían dos niñas conversando, y una niña le dice a la otra, le dice, mi papá se fue a ponerse una inyección? Y la otra niña le dice, entonces tu papá se fue a la posta. Entonces, la primera niña en ningún momento dijo la posta, pero la segunda niña infirió, se puso una inyección. Si se puso una inyección, de repente se ha ido a la posta, está infiriendo una nueva información. Entonces, la segunda capacidad, infiere e interpreta, es cuando el estudiante va a inferir, va a deducir una nueva información. Ahí vemos la diferencia entre la primera y la segunda capacidad. Recuerda, primera capacidad, repite tal cual lo escucha, tal cual, literalmente lo repite. Segunda capacidad, no, ahora sí, sube la complejidad, va a inferir, va a deducir una nueva información. Tercera capacidad, adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cuestionada. Recordemos, adecúa, va a adecuar lo que va a expresar, porque estamos en la competencia oralidad, va a adecuar de acuerdo a una situación comunicativa, de acuerdo al público que lo va a escuchar. A ver, ¿quién me dice ahí por qué lo tiene que adecuar, por qué lo va a adecuar o cómo es que lo va a adecuar teniendo en cuenta el destinatario o el público o el oyente? ¿Qué tiene que hacer ahí para poder adecuar según el destinatario? ¿Recuerdan ahí? Adecua su contexto. Ya, adecua su contexto, pero ¿cómo muestra esa adecuación? ¿Qué tiene que tener en cuenta al adecuar? No es lo mismo si voy a conversar o voy a expresarme con unos niños de primer grado que con unos niños de sexto grado. ¿Cuál es la diferencia ahí cuando yo me exprese? Cuando el estudiante de repente tenga que ir a promocionar o de repente va a ir salón por salón a comunicar algo. ¿Qué diferencia va a haber cuando se comunique con los niños de primer grado que cuando se comunique con los niños de sexto grado? De acuerdo a las necesidades de su aprendizaje. A ver, ahí me dicen necesidades de aprendizaje. A ver, recordemos a los niños son los que van a ir. Así cuando hay municipio escolar y están postulando para la alcaldía escolar, van los niños de aula en aula, llevando ahí, dando a conocer sus propuestas. ¿Qué diferencia habrá cuando se comuniquen con los niños de primer grado que cuando se comuniquen con los niños de sexto grado? O en otro ejemplo, ¿qué diferencia hay cuando los niños se comunican con sus compañeros, con sus amigos, que cuando se comunican con autoridades como la directora, el alcalde? Ahí muy bien, ahí Araceli me ha puesto, Yarawi me ha puesto el tipo de lenguaje. Muy bien, Delia me pone registro, muy bien. ¿Cómo va a adecuar? Según el público oyente, lo va a hacer utilizando el registro correspondiente. ¿Qué es el registro? Es el tipo de lenguaje que va a utilizar. Puede ser un lenguaje informal o un lenguaje formal. Eso va a depender del público que lo va a escuchar, ¿no? Entonces ahí cuando él adecúa, ¿qué hace? Adecúa a la situación significativa. Adecúa a su propósito. ¿Cuál es su propósito al comunicar? Adecúa de acuerdo al destinatario, escogiendo el registro más adecuado. ¿Para qué? Ahí, en esa adecuación, va a organizar sus ideas y va a desarrollarlas. ¿Desarrollarlas qué quiere decir? Que va a empezar ya a comunicar. Pero cuando él comunique, cuando él se exprese, lo tiene que hacer de forma coherente y de forma cohesionada. Estas son dos palabras muy, muy importantes, de las cuales siempre, siempre vienen preguntas. A ver, dime ahí, ¿qué quiere decir coherente? ¿A qué nos referimos con coherente? Dime, dice el tema. ¿Qué con el tema? Coherencia. La coherencia. Que tenga relación con el tema que están Que tenga tratando. sentido. Que tenga sentido, orientación. Que todo lo que exprese gire en torno a un mismo tema. Ahí está, coherente. Es coherente porque todas las ideas que va a expresar giran en torno a un mismo tema. Pero no solamente es eso, que hemos visto también otras características de la coherencia.
Una es que todo lo que exprese es en base a un mismo tema. ¿Cuál sería otra característica de la coherencia? Lo hemos visto en la última clase, la semana pasada vimos eso. A ver, ¿quién me dice ahí? ¿Cuál es otra característica de la coherencia? Aparte de que todas sus ideas giren en torno a un mismo tema. Otra característica. Que el estudiante debe evitar las secuencia también. Secuencias ya. Recuerden también las reiteraciones innecesarias. Cuando los estudiantes repiten una misma idea y la repiten, ahí no hay coherencia. ¿Por qué? Porque estamos viendo reiteraciones innecesarias, ¿no? Esa es otra característica. Otra característica de la coherencia también es que el estudiante debe evitar vacíos de información, que cuando él se exprese, todo se entienda, tenga sentido. ¿Por qué? Porque no está omitiendo información, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para ver si hay coherencia o no hay coherencia. Uno, que todas las ideas que expresen sean en torno a un mismo tema. Dos, que evite reiteraciones innecesarias, repetir una misma idea varias veces. Y tres, evitar vacíos de información, ¿no? Que todo lo que diga se entienda. Y cohesión, eso ya lo sabes, cohesión, automáticamente, ¿con qué lo relacionas? ¿Con qué palabra? ¿Cuándo hablamos de cohesión? Muy bien, Delia, conectores, el uso adecuado de conectores. Cuando hablamos de cohesión, es cómo cohesionan las palabras, las oraciones, y eso lo va a hacer con el uso adecuado de los conectores. Luego tenemos la siguiente, dice, utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. Recuerden ahí, recursos no verbales. ¿A qué se hace referencia? Muy bien, Delia, lenguaje corporal, ¿no? Los gestos, los movimientos corporales, eso tiene que ver con los recursos no verbales. Muy bien, Araceli, los gestos, ¿no? Y los recursos paraverbales, ¿a qué hace referencia? Recursos paraverbales. La semántica. El tono de voz, muy bien. Los recursos paraverbales tienen que ver con el tono de voz, la inflexión de voz que doy, ¿no? Cuando el estudiante quiere enfatizar algo, puede levantar la voz, puede bajar la voz. Esas inflexiones de voz son recursos paraverbales. Las pausas, los silencios también son recursos paraverbales, ¿no? Muy bien. Entonces ahí, utiliza recursos no verbales, son gestos, movimientos corporales. Paraverbales es el tono de voz que utiliza para enfatizar algunas ideas, ¿no? Luego tenemos, interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. ¿Qué quiere decir aquí? Que el estudiante en esta competencia no solamente se trata de que él hable, se exprese, diga, comente, sino también, así como en un momento él es hablante, intercambie rol y luego sea oyente, ¿no? Pues dice, interactúa estratégicamente, ¿no? Que pase de hablante a oyente, regresa nuevamente a hablante, regresa nuevamente a oyente, ¿no? Esa interacción. Y por último tenemos reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral. Recuerda, en esta última capacidad, cuando dice reflexiona y evalúa la forma, quiere decir que va a evaluar la forma en cómo se está expresando las demás personas o la persona a la cual esté escuchando. Cuando dice la forma es explícitamente eso, la forma en cómo se expresa. Si lo está diciendo de repente enojada, lo está diciendo contenta, cómo lo está expresando. Esa es la forma. Y cuando hablamos del contenido, muy bien, ahí me dice la expresión de su rostro, también influye ahí en la forma en cómo comunica. Y cuando dice contenido, ahí sí tiene relación en qué cosa fue lo que dijo, qué mensaje dio. ¿Ya? Ahí tenemos que diferenciar eso bien. Cuando reflexiona y evalúa la forma es cómo lo dijo. Y el contenido es qué fue lo que dijo, qué dijo, ¿no? Y el contexto,
en qué contexto se dio esa comunicación, ¿no? Esto es muy importante, ahí también vienen muchas preguntas en relación a la forma y el contenido, más que el contexto, forma y contenido. Forma es cómo lo dice, cómo lo dijo, y contenido, qué fue lo que dijo, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo? Entonces, eso es en relación a la primera competencia de se comunica oralmente en su lengua materna, ¿no? Entonces, si tenemos claro eso, vamos a poder resolver toda la casuística en relación a esta competencia. Luego tenemos la segunda competencia, que es lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Esta competencia tiene solamente 3 capacidades, que está en relación también a los niveles de lectura, ¿no? Tenemos aquí la primera capacidad, que es obtiene información del texto escrito, ¿no? Donde el estudiante lo que tiene que hacer es eso, obtener información, recuperar información del texto, en esta oportunidad del texto, de forma literal, Él puede subrayar en el texto la respuesta a la información que está obteniendo, ¿no? Porque esta primera capacidad es la más básica, que es recuperar información explícita, información literal, que está en el texto. Luego tenemos la segunda capacidad, que es infiere e interpreta información del texto. Aquí el estudiante va a inferir, va a deducir una nueva información que no está en el texto, pero, ojo, cuando decimos que va a inferir una información que no está en el texto, no estamos diciendo que va a adivinar, no, sino que esa nueva información la va a deducir en base a pistas que va a encontrar en el texto, en la lectura. Algunas palabras, alguna información, en base a esas palabras o esa información, el estudiante va a deducir una nueva información. Y en cuanto a la tercera capacidad, que es reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto, aquí también el estudiante va a evaluar. Cuando dice la forma, como esto es, lee diversos tipos de textos, va a evaluar la forma en cómo está presentado el texto, ¿no? En por qué hay palabras en negrita, por qué hay palabras de repente de mayor tamaño, por qué se colocó la imagen, por qué hay palabras que están entre comillas, por qué hay palabras resaltadas, subrayadas. Aquí evalúa cómo es que está presentado el texto. Y cuando hablamos del contenido, es que va a evaluar la información que está en el texto, ¿no? La información. ¿Estás de acuerdo con el personaje? ¿Estás de acuerdo con la acción que realizó el personaje? ¿Y por qué? Siempre el por qué, ¿no? Y el contexto, ¿en qué contexto se está dando esa lectura, ¿no? Entonces acá, así como en oralidad se evalúa la forma como lo dijo, aquí se evalúa la forma de cómo está presentado el texto. ¿Ya? No te olvides, eso es muy importante porque han venido muchas preguntas en relación a la forma de cómo está presentado el texto. Y las preguntas más recurrentes son, ¿por qué se colocó esa imagen? ¿Por qué esa palabra está en negrita? ¿Por qué se habrá colocado comillas en esa frase que está en el texto? ¿Por qué el título tiene mayor tamaño? ¿No? Te pregunta por la forma como está presentado. Y por último, tenemos la tercera competencia, que es escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, ¿no? Acá tenemos 4 capacidades, que van a ayudar a desarrollar esta competencia, ¿no? Acá tenemos la primera capacidad que dice adecúa el texto a la situación comunicativa. Acá recuerda, adecúa el texto a la situación comunicativa es que el estudiante antes de escribir, antes de que él empiece a escribir, va a adecuarlo haciendo una planificación. ¿Y por qué una planificación? Porque necesitamos que él tenga claro qué es lo que va a escribir, sobre qué va a escribir, qué tipo de texto va a escribir, quién va a ser el destinatario, la persona que va a leer su texto. Eso le va a ayudar a él a tener claras sus ideas antes de escribir, ¿no? ¿Qué voy a escribir? Un texto, una historieta, voy a escribir un refrán. ¿Qué voy a escribir? ¿Para qué lo voy a escribir? Ahí es que tenga claro el propósito de su escritura, ¿no? ¿Para qué voy a escribir? ¿Quiénes van a leer mi escrito?
Esa pregunta es para que determine quién es su destinatario. ¿Y por qué es importante que determine quién es su destinatario? Para que pueda elegir el tipo de lenguaje que va a utilizar. Si es que va a utilizar un lenguaje formal o es que va a utilizar un lenguaje informal, ¿no? Por eso es importante que tenga claro el destinatario, ¿no? ¿Quién va a leer el texto que voy a escribir? Luego, tenemos la otra pregunta que ponemos siempre en el planificador o en la planificación. ¿Qué necesitaremos para escribir? ¿Qué necesito para escribir? Y normalmente esta pregunta los niños suelen responder, necesito un lápiz, una hoja, tajador, borrador, y esa, si bien es cierto, esos son los materiales que se necesitan, la pregunta está orientada a qué más necesito. Porque si voy a escribir un texto, necesito tener información sobre el tema que voy a escribir. Y ahí viene lo que son las fuentes complementarias. Es muy importante que el estudiante determine que necesito información sobre el tema antes de escribir. Necesito revisar información, necesito leer información sobre el tema para tener ideas que pueda yo plasmar en mi texto. ¿Qué más necesito? Necesito tener claro cuál es el tipo de texto. ¿Para qué? Porque necesito recordar la estructura de ese tipo de texto, ¿no? ¿Cuál es la estructura del tipo de texto que voy a escribir? Para que él lo haga teniendo en cuenta la estructura, ¿no? Entonces es muy importante que antes de escribir el estudiante tenga claro esos aspectos, ¿no? Y eso lo hacemos cuando hacemos que el estudiante planifique su escritura. Luego tenemos la segunda capacidad, que es organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, ¿no? Aquí ya el estudiante cuando dice desarrolla, quiere decir que ya va a empezar a escribir, ya va a empezar a escribir, y cuando vaya a escribir, él lo tiene que hacer de forma coherente y cohesionada. Mira, acá vuelven esas dos palabritas que vimos en la primera competencia, ¿no? Cuando él escriba, no es que va a escribir por escribir, sino que lo tiene que hacer de forma coherente y cohesionada. Coherente, ya lo hemos dicho. ¿Qué implica? ¿Qué implica que él escriba de forma coherente? Implica que cuando él escriba, todas las ideas que va a plasmar en su texto, todas giren en torno a un mismo tema. Eso es uno. Dos, todas las ideas que él va a plasmar en su texto, todas esas ideas tiene que evitar hacer reiteraciones innecesarias, repetir la misma idea 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces en el mismo texto, ¿no? Y también evitar los vacíos de información, ¿no? Para que el texto se entienda. Y aquí hay una palabrita muy importante. En lo que es comunicación, el ministerio utiliza términos en relación a la competencia que debemos conocer, ¿no? El término registro es un término que utiliza el ministerio, que si yo lo conozco, no tengo problema en responder, y si no conozco, ahí va a ser el problema, ¿no? Ya sabes tú que registro es el tipo de lenguaje que se va a utilizar, por eso decimos registro formal, registro informal. Otro término que utiliza bastante es lo que dice acá, coherente y cohesionado. Viene bastante. Ya sabes que coherente es que todo gire en torno a un mismo tema, y sabes que cohesión va de la mano con los conectores. Otro término que utiliza el ministerio es digresiones, que justo tiene que ver con esta segunda capacidad. Lo vimos también en la clase antepasada. ¿Se acuerdan ustedes qué eran digresiones? Es un término que ya ha venido en la evaluación de ministerio, de Minedu, una pregunta así, ¿no? Sobre digresiones. ¿Recuerdan ustedes de qué trata digresiones cuando hablamos de una digresión? Cuando se sale del tema, Miss. Excelente, maestra, cuando se sale del tema. Eso es digresiones, salirse del tema, ¿no? Entonces, esos términos debemos conocerlos porque son términos que usa frecuentemente el ministerio en las preguntas que elabora para las evaluaciones, tanto para nombramiento como para ascenso, ¿no? Entonces, aquí el estudiante en la segunda capacidad ya va a escribir, pero esa escritura lo tiene que hacer de forma coherente y de forma cohesionada, ¿no? Ya sabes, cohesionada, uso de conectores. Luego, la tercera capacidad
La tercera capacidad, que es utiliza convenciones del lenguaje de forma pertinente. Esto tiene que ver ya con todo lo que es la gramática, la ortografía, ¿no? Cómo es que el estudiante hace uso del punto, de los signos de puntuación, hace uso también de lo que es la gramática, ¿no? La concordancia entre el artículo y el sustantivo, ¿no? Claro, no con esos términos, sino en que pueda conocer que haya concordancia en lo que está escribiendo el estudiante, ¿no? Y por último, en reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. Tiene que ver aquí que el estudiante pueda distanciarse del texto para revisarse, que el estudiante se revise su escrito para que él pueda identificar qué es lo que tiene que corregir, porque la revisión que se hace acá, la primera revisión, recuerden que acá el estudiante primero planifica, luego textualiza, que es hacer su primer borrador, y luego se revisa. Ojo, el estudiante tiene que revisarse él. Por eso acá es muy importante que nosotros le presentemos una ficha de autoevaluación con los criterios que debe tomar en cuenta para revisarse. ¿Y para qué se revisa? No para decir está bien o está mal, esto sí hice, esto no hice. No, para que él tenga la oportunidad de poder corregirse. Ah, acá me equivoqué, acá no tomé en cuenta esto, lo corrijo. Y pueda hacer su versión final, ¿no? Para poder entregar a la maestra, ¿no? Entonces, aquí es muy importante esto, que el estudiante tenga la capacidad de revisar su escritura. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de corregirse, ¿no? Yarawi nos pregunta digresiones. Digresiones es salirse del tema. Eso es digresiones, cuando nos salimos del tema. Cuando vemos ahí en un texto que el estudiante se sale del tema, ahí podemos decir que ese es un caso de digresión, ¿no? Salirse del tema. Muy bien. Entonces, ahí como podemos ver, esas son las 4 capacidades de la competencia escribe, ¿no? Entonces, ya hemos recordado brevemente cada una de las capacidades de cada una de las competencias, ya que lo hemos visto con mayor amplitud en cada una de las clases que hemos desarrollado en relación a cada competencia. El día de hoy estamos recordando, vamos a recordar también ahorita con la casuística que les voy a presentar. Ya todos tienen su separata. ¿Todos tienen su separata? Sí, todos tienen su separata, me dicen ahí. Y ya como hemos recordado, y ahora sí, vamos a evaluarnos, vamos a ver cómo estamos, vamos a ver si ya estamos ahí con la respuesta correcta o vamos a identificar qué es lo que aún tenemos que seguir reforzando, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver aquí, acá tenemos la primera situación. Nos dice, los estudiantes de tercer grado, acompañados por la docente, van a elaborar cuentos para compartirlos con los compañeros del aula. En este contexto, leen diversos textos como el siguiente, ¿no? Vemos acá, son estudiantes de tercer grado, que van a elaborar, van a escribir cuentos para poder compartirlos con sus compañeros, ¿no? Para eso leen. Recuerda, antes de que el estudiante pueda escribir, antes de que vaya a escribir, primero tiene que leer, ¿no? Es importante que lea diversos textos para que eso le ayude a tener más ideas para poder escribir, ¿no? A ver, vamos a ver qué texto han leído. Dice, Topo vio en el cielo una brillante moneda de plata y pensó que era la cosa más bonita que jamás había visto. Sea lo que sea, quiero tenerla, pensó Topo. Ya sé. Topo dio saltos tan fuertes que despertó a Conejo, que dormía en su madriguera. Topo, dijo Conejo, ¿qué zanahorias estás haciendo? Hola, Conejo, respondió Topo. Estoy intentando bajar esa moneda brillante de allá arriba. ¿Te refieres a la luna? Preguntó Conejo. Ahora ya sé cómo se llama, contestó Topo. Nunca lo conseguirás, afirmó Conejo. No está tan cerca como parece. Pero Topo estaba decidido a bajarla. Encontró un palo largo y trató de alcanzar la luna.
fiu, 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 hasta que tropezó y cayó sobre Erizo. ¡Auch! Hola, Erizo. Disculpa, dijo Topo. Estoy intentando bajar la luna. Nunca lo conseguirás, afirmó Erizo. No está tan cerca como parece. Pero Topo no se rendía. Encontró algunas bellotas y las tiró en dirección a la luna. ¡Zas! 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 Hasta que una de estas cayó sobre Ardilla. ¡Ay! Protestó Ardilla. Hola, Ardilla. Disculpa, dijo Topo. Estoy intentando bajar la luna. Nunca lo conseguirás, afirmó Ardilla. No está tan cerca como parece. Pero Topo no estaba dispuesto a rendirse. Trepó un árbol con gran esfuerzo. Estiró sus brazos todo lo que pudo. Pero justo cuando creyó que ya tenía la luna, resbaló. Y Topo fue cayendo a tropezones. ¡Ay! ¡Auch! ¡Auch! Hasta que aterrizó en medio de un charco. ¡Qué mala suerte! Casi lo consigo, pensó Topo. Entonces se dio cuenta de que algo flotaba dentro del charco. Estaba muy pálida y arrugada, pero incluso así, Topo la reconoció enseguida. ¡Es la luna! Debe de haber caído conmigo, dijo Topo. Topo tendió la mano para cogerla, pero en el mismo instante en que la tocó, el reflejo de la luna se desvaneció. Topo rompió a llorar. Entonces sus amigos, Conejo, Erizo y Ardilla, se acercaron corriendo hasta él. ¿Te encuentras bien, Topo?, preguntó Conejo. Yo estoy bien, sollozó Topo, pero la luna no. He conseguido bajarla y después la he roto. Era tan bonita y ya no volveré a verla nunca más. ¡Oh, Topo! Tranquilo, dijo Conejo. Mira allá arriba. ¡Oh!, susurró Topo. Allí está y se ve más bonita que nunca. Topo, Conejo, Erizo y Ardilla se pusieron de pie y juntos miraron fijamente a la luna. Ahora, después de leer este texto, tenemos la primera pregunta. Al finalizar la lectura del texto, los estudiantes realizan comentarios de forma espontánea. ¿Cuál de los siguientes comentarios evidencia una recuperación de información explícita del texto? A ver, maestras, me ponen ahí en el chat cuál sería la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta a esta primera pregunta? A ver, léela, analízala. Me pueden escribir en el chat su respuesta. Estamos ahí en la competencia lee, esta pregunta es en relación a la competencia lee diversos tipos de textos. A ver, ahí Mac me dice que es la letra C, que dice resto.
Tenemos una respuesta. Iris también nos dice, la letra C, nos dice ahí la profesora Iris. Noemí también nos dice la letra C. A ver, ¿todos estamos de acuerdo con la letra C? ¿Hay alguien que tenga una respuesta diferente? Acá dice, al finalizar la lectura del texto, los estudiantes realizan comentarios de forma espontánea. ¿Cuál de los siguientes comentarios evidencia una recuperación de información explícita? Cuando dice acá recuperación de información explícita, quiere decir información literal, ¿no? Información literal. ¿Quién de los estudiantes hace una recuperación de información literal? Me dicen la letra C, Francisca. Dani también me dice la letra C. La letra C dice, Topo intentó bajar la luna de 3 maneras diferentes. Si me está hablando de recuperación de información explícita, quiere decir que es información literal. Quiere decir que yo puedo ubicar esa información en el texto y la puedo subrayar. Si me están diciendo que es la letra C, donde dice Topo intentó bajar la luna de 3 maneras diferentes, dime, ¿en qué parte del texto está esa información? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué parte del texto está esa información? Porque información literal es información que está en el texto de forma explícita, de forma literal, que puedo subrayar. ¿Estará esa información? Estará en alguna parte del texto, dirá, Topo intentó bajar la luna de 3 maneras diferentes, así, explícitamente, ¿dirá eso en el texto? Entonces sería la B, porque sí está explícito, está presente. A ver, por ahí me dicen la letra B, a ver. La C no puede ser porque si revisas el material, en ninguna parte del texto dice que Topo intentó bajar la luna de 3 maneras diferentes. Eso lo puedo deducir de la información que hay, sí, lo puedo deducir. Pero aquí me dicen recuperación de información explícita, literal. No debo deducir, debe estar en el mismo texto. Me dicen la letra B. Topo creía que la luna era una moneda brillante. Así tal cual dice. Así tal cual dice en el texto, Topo creía que la luna era una moneda brillante. O decía Topo quería bajar la moneda brillante. ¿Qué es lo que decía? Recuerda, literal es que está tal cual. Tal cual. A ver, revisa tu texto. Fabián, nada, me deja hacer hoy. Siéntate, Fabián. Sí, no tiene. Es la letra A. Topo tiene 3 amigos, que es conejo, erizo y ardilla. Esta es la respuesta correcta. Información literal. Esta es la información literal. Recuerda, explícita es que es literal, que está en el texto, ¿ya? A ver, siguiente pregunta. Dice, durante el intercambio de ideas sobre el cuento, la docente plantea varias preguntas. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en que los estudiantes deduzcan información del texto? ¿Cuál de estas preguntas yo como maestro debería realizar para que mi estudiante deduzca una nueva información? Ahí me dice, Nilda me dice la letra C, Erika me dice la letra C. ¿Qué me dice el resto? Iris me dice la letra C, Mac me dice la letra B. A ver, deduzcan. A ver, ¿cuál de las preguntas
¿Cuál de estas preguntas me permite que mis estudiantes deduzcan? La pregunta A dice, ¿a quién le cayó, perdón, ¿a quién le cayó una de las bellotas que Topo lanzó para bajar la luna? Esta es una pregunta literal porque está en el texto. En el texto me dice a quién le cayó. ¿Qué sucedió cuando Topo intentó coger el reflejo de la luna en el charco? ¿Qué pasó? ¿Qué decía en el texto? Que se desvaneció. La respuesta también es literal en la letra B. ¿Cómo se sintió Topo cuando se dio cuenta de que la luna no se había roto? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Muy bien, Bella, muy bien, Juana. La respuesta correcta es la letra C. ¿Cómo se sintió? Acá el estudiante va a deducir, ¿no? Ah, se sintió triste, ¿no? Se sintió apenado. Esa es la respuesta, perdón, es la pregunta que promueve que el estudiante deduzca una nueva información, ¿no? La letra C. Esa es la respuesta correcta. Pregunta 3. En otro momento del intercambio de ideas sobre el cuento, la docente busca que los estudiantes reflexionen sobre los aspectos formales del texto. Mira aquí, reflexionen sobre los aspectos formales del texto. Recuerda, lo hablamos eso. Cuando decimos que reflexiones sobre los aspectos formales del texto, quiere decir en cómo está presentado el texto. Cómo es que se presentan el título, la imagen, las palabras, cómo está presentado. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para que logre su propósito? A ver, en la 3, me ponen ahí, por favor, 3 y la alternativa correcta para saber su respuesta. ¿Cuál de estas preguntas ayuda a que el estudiante reflexione sobre los aspectos formales del texto? Me dice ahí Araceli la letra B, Nilda me dice la letra B. ¿Qué dice el resto? Dice el resto, ¿cuál será la respuesta correcta ahí? Delia, Juana, Milagros me dice la letra B. A ver, vamos a ver. La letra A dice, ¿con cuál de los personajes te sientes más identificados? ¿Por qué? ¿Con cuál de los personajes? Eso tendría que ver con la reflexión del contenido, ¿no? Tengo que leer la información para ver con cuál me identifico más. No podía ser aspectos formales. La B, ¿con qué intención se han incluido expresiones como few y sax? Quizás esa es la respuesta correcta, porque está evaluando cómo está presentada estas palabras, cómo está presentado el texto. En el texto han colocado estas palabras. No me dicen por qué hizo tal cosa, por qué tal personaje realizó tal acción. No, me está preguntando por palabras que están en la lectura. Eso es aspectos formales. Muy bien, Karina. La respuesta correcta es la letra B. Esa es la respuesta correcta en relación a los aspectos formales. Recuerda, aspectos formales del texto son o hace referencia a cómo está presentado la lectura, cómo está presentada las palabras, cómo está presentado el título, cómo está presentado o por qué incluye imágenes, ¿no? A eso hace referencia. Muy bien, la respuesta correcta es la letra B. Pregunta 4. A ver, ahí le doy unos minutos, lean la pregunta 4 y me dicen cuál es la respuesta. A ver, revisen la pregunta 4. ¿Cuál sería la respuesta correcta a la pregunta 4? A ver, revísala.
Por ahí me dicen la letra A. Karina, Juana me dice la letra A. María también me dice la letra A. Milagro se une a la letra A. ¿Cómo es el apio? A ver, vamos a ver si es la respuesta. Noemí también me dice la letra A. Dice, posteriormente, los estudiantes en parejas cuentan por escrito la historia desde las perspectivas de uno de los personajes. En este contexto, una pareja de estudiantes le indica a la docente que ya terminó de escribir su texto y le pide que los ayude a mejorarlo. A continuación, se presenta la primera versión de dicho texto. Escogimos a Ardilla. Les cuento que yo estaba bien dormida y de pronto me cayó algo bien duro y que me hizo doler mucho mi cabeza. Y por eso está mal lo que hizo Topo. Él dijo que quería alcanzar la luna, pero eso es imposible. Además, ¿cómo se le ocurre tirar cosas duras al aire para alcanzar la luna? Nos hizo doler a varios animales con lo que tiraba, y por eso creo que Topo no debió hacer eso, y por eso me molesté mucho con él. Fin. La docente busca ayudar a los estudiantes a mejorar su escrito. ¿Cuál de los siguientes problemas de escritura presenta el texto de los estudiantes? Ahora, recuerda acá es importante que tengas claro cuál es el propósito para ver a dónde va a ir direccionada la respuesta. Recuerda aquí que los estudiantes en parejas van a contar por escrito la historia, van a contar la historia desde las perspectivas de uno de los personajes. En este caso han escogido a la ardilla, ¿no? A la ardilla para escribir la historia. Ahora, acá me dice cuál es el problema de escritura. Alternativa A, el desvío del propósito comunicativo de su texto. B, la presencia de contradicciones en su texto. O C, los vacíos de información de su texto. Acá me han respondido, me han dicho la letra A, ¿no? Que es la respuesta correcta, ¿no? Es el desvío del propósito comunicativo, porque ellos tienen que contar la historia bajo la perspectiva de la ardilla, pero aquí se está saliendo del tema, ¿no? Más se ha centrado en lo duro del producto que les han aventado, ¿no? Y que está mal por eso. Se está saliendo de la historia que se quería contar, ¿no? No podemos hablar de las contradicciones porque no vemos contradicciones en el texto. Vacíos de información, tampoco vemos vacíos de información. Lo que estamos viendo aquí es el desvío del propósito comunicativo, ¿no? Se está saliendo del propósito que tiene al escribir el texto, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. Dice, 3 docentes están intercambiando propuestas para favorecer el aprendizaje de la lectura y la escritura de los estudiantes del primer grado, a partir del letrado del aula. ¿Cuál de las propuestas está alineada a una perspectiva constructivista del aprendizaje de la lectura y la escritura? ¿Ya? Mira acá, dice, 3 docentes están intercambiando sus propuestas. ¿Para qué? Las propuestas en relación ¿a qué son? A favorecer el aprendizaje de la lectura y la escritura. Hemos visto esto antes, recuerden, si yo quiero saber yo quiero saber en qué nivel de escritura se encuentra y quiero hacer que mi estudiante avance en el nivel de escritura, lo que yo tengo que hacer es que escriba. Es la única forma de yo saber cómo está y cómo está avanzando, ¿no? Ahora, ellos lo están haciendo en base o a partir del letrado del aula. Ahora, ¿cuál de las propuestas? La de Amelia, Berenice o José es más adecuada y está alineada a una perspectiva constructivista. A ver, ¿qué me dice Amelia? Amelia dice, creo que podemos proponer a los estudiantes elaborar carteles con sus nombres o con expresiones como buenos días o por favor para algunos sectores del aula. A
partir de ello, ellos podrán conocer las letras y emplearlas para escribir otros tipos de textos. ¿Qué dice Berenice? La letra B. Berenice dice, para que los estudiantes aprendan a escribir, podemos colocar carteles en el aula con sílabas y palabras como por ejemplo, ble, tablero. Y al lado de ellas, la imagen de un tablero. A partir de esto, ellos podrán conocer las letras, formar palabras y oraciones. ¿Qué dice José en la letra C? José dice, me parece que podemos presentar a los estudiantes carteles con las vocales y consonantes y mediante imágenes les mostramos cómo posicionar la boca para pronunciarlas. A partir de esto, ellos sabrán vocalizar las letras para luego poder representarlas por escrito. A ver, ¿cuál es la respuesta correcta acá en la pregunta? ¿Sí? Constructivista. El estudiante construya su aprendizaje. Si yo quiero que él avance en su escritura, tengo que hacer que escriba. Araceli me dice la letra A, Delia me dice también la letra A. ¿Qué opina el resto? Juana también se une a la letra A. La letra C me está hablando de la vocalización, no me está hablando, el estudiante no está trabajando ahí su apropiación al nivel de escritura, no está creando nada. En la letra B, la maestra le está poniendo carteles con sílabas para que reconozcan, ahí tampoco está haciendo nada. En la letra A dicen, ¿no? Creo que podemos proponer a los estudiantes elaborar carteles. ¿Quién va a elaborar los carteles? Los estudiantes, ¿no? ¿Quién va a escribir? Los estudiantes, dice, ¿no? Con sus nombres o con expresiones de como buenos días o por favor para algunos sectores del aula, ¿no? A través de lo que ellos escriban van a poder conocer las letras y emplearlas. Muy bien, maestra. Esa es la respuesta correcta, la letra A. Ahí vemos que el estudiante está escribiendo, ¿no? Recuerda, si yo quiero saber cómo está mi estudiante en escritura, tengo que hacer lo que escriba. Si yo quiero que él avance su nivel de escritura, tengo que hacer que escriba. Eso es lo que tengo que hacer. 6. Creo 6. Los estudiantes de segundo grado están recopilando textos provenientes de la tradición oral, como textos humorísticos, entre otros. En este contexto, uno de los estudiantes contó el siguiente chiste a los compañeros del aula. Estaban 2 ovejas jugando al fútbol. Uno de ellas, de casualidad, lanza la pelota muy lejos y dice a su compañera, ve. Y la otra le contesta, ve tú. ¿No? Ve tú. Los estudiantes han realizado diversos comentarios sobre este chiste. ¿Qué estudiante ha reflexionado sobre los aspectos formales del texto? A ver, recuerda que mira la pregunta. ¿Qué estudiante ha reflexionado sobre los aspectos formales del texto? Ya hemos visto esto, ya te lo mencioné antes, aspectos formales, cómo está presentado el texto. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta 6? Delia me dice la letra B, Araceli me dice la letra B. Juana también me dice la letra B, ¿qué es el resto? Iris también me dice la letra B. María me dice la letra B.
María Pomposa también me dice la letra B. A ver, aspectos formales, ¿cómo está presentado el texto? ¿No? La tenemos clarísima ahí. En la letra A dice, Alonso dice que atraviesa la primera ovejita. Seguro que lanzó bien lejos la pelota y la segunda no quería ir a recogerla. Eso tiene que ver con el contenido, ¿no? Está reflexionando sobre el contenido, ¿no? ¿Qué atraviesa la primera ovejita? No sobre el aspecto formal. Formal es cómo está presentado el texto. B, Bernarda dice, en el chiste se usa el B, está reflexionando sobre una palabra que está en el texto, una palabra de cómo está en el texto, ¿no? En el chiste se usa el B. ¿Qué hacen las ovejitas para decir ir? ¿No? Creo que esto es bien chistoso. Está reflexionando sobre la palabra. Carmela dice, parece que la ovejita no quería botar la pelota lejos a propósito. Creo que solo fue de casualidad. ¿No? Ahí también vemos sobre el contenido. Entonces, muy bien, maestra, es excelente. La respuesta correcta es la letra B, porque está reflexionando sobre cómo está presentada una palabra en el texto, ¿no? En la lectura. Esa es la respuesta correcta. Muy bien, maestras. La pregunta 7 la vamos a responder después. Me hacen acordar, por favor. Esta la vamos a responder al último porque va a haber un grupo de preguntas parecidas. Vámonos a la pregunta 8. Pregunta 8. El docente quiere ayudar a Luis a avanzar en su proceso de apropiación del sistema de escritura. Para ello, en esta oportunidad, se centrará en el título del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para lograr el propósito del texto? A ver, ahí, ¿cuál sería la respuesta? Luis quiere ayudar, ¿no?, a sus estudiantes a que avancen en el proceso de apropiación del sistema de escritura. Para ello se centrará en el título. Juana me dice la letra C, Delia me dice la letra C. A ver qué dice el resto, ¿está de acuerdo? Iris también me dice la letra C, Madeleine me dice la letra C. A ver, vamos a ver. La letra A dice, pedir al estudiante que lea el título de su texto y preguntarle qué le falta para que diga marino. ¿Qué le falta? Cuando yo digo ahí, preguntarle qué le falta, al niño le digo, a ver, Juancito, dime, ¿qué le falta para que diga marino? Ya le estoy diciendo que está mal su escrito. Ya le estoy diciendo. Y recuerden que yo debo buscar una alternativa en la que promueva la reflexión del estudiante para que él se dé cuenta. En la letra B dice, indicarle que a marino le falta una letra para que diga la palabra marino. Ahí también la maestra ya le está diciendo que está mal su escrito, ¿no? En lo que es escrito aquí en marino, le falta una letra para que diga marino. Entonces no podría ser la respuesta. En la letra C dice, leer en voz alta el título tal como lo escribió el estudiante. Después, preguntarle qué letra cree que le falta a marino para que diga marino. Y preguntarle algunas palabras similares a esta, como marinera o mariposa.
Finalmente, pedir al estudiante que encierre en un círculo la parte de dichas palabras que necesita para escribir marino, ¿no? En la alternativa C vemos que la maestra está promoviendo la reflexión en el estudiante, está promoviendo que él identifique qué es lo que le falta, ¿no? A través de otras palabras, al encerrarlo, para que luego él pueda completar su escrito de manera correcta, ¿no? Muy bien, maestras. Como ustedes bien lo han dicho, la respuesta correcta es la letra C, ¿no? Esa es la respuesta correcta. Vamos con la pregunta 9. Dice, como parte de un taller de cuentacuentos, un docente ha elaborado una lista de recomendaciones para orientar a los estudiantes de 5º grado en la práctica de sus presentaciones orales. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones de dicha lista promueve el uso estratégico de los recursos paraverbales? A ver, vamos, eso tú ya lo sabes ya. Vamos, recuerda, paraverbales. ¿A qué nos referíamos cuando hablábamos de paraverbales? A ver, me pones la respuesta ahí en el chat. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta 9? Me dicen la letra B. A ver, ¿qué me dicen los demás? Araceli me dice la letra A. ¿Qué dice resto? Noemí me dice la letra A también. Recuerden, acá tiene que ver con paraverbales. Paraverbales, a ver. Nilda, Iris, me dicen la letra A también. María me dice la letra B. Están entre la A y la B. He visto esas dos respuestas. Me han dado esas dos respuestas, la A y la B. ¿Qué dice resto? Paraverbales. Recuerda, ¿a qué hablábamos? ¿A qué nos referíamos con paraverbales? Recuerden, en la 4ª capacidad de la competencia de se comunica oralmente en su lengua materna, nos hablaba de utiliza recursos no verbales y paraverbales, ¿no? Cuando hablábamos de no verbales, hablábamos de los gestos y movimientos corporales. Y cuando hablábamos de paraverbales, hablábamos sobre las inflexiones de la voz, cuando el estudiante podía levantar la voz para enfatizar una palabra, también de las pausas y de los silencios. Entonces tú relaciona eso. Paraverbales tiene que ver con el tono de voz, ojo, con el tono de voz, las pausas y los silencios. Eso tiene que ver con lo que son los recursos paraverbales. En la letra A dice, para hacer notar el estado de ánimo de los personajes de la historia, cambia la entonación de tu voz. Voz automáticamente relaciónalo a paraverbales, automáticamente, ¿no? La B dice, mientras realices tu presentación, recuerda mantener contacto visual con el público al que te diriges. Eso no tiene que ver con paraverbales. Contacto visual no tiene que ver. Paraverbales, voz, tono de voz, pausas, silencios.
C, antes de iniciar la presentación de tu historia, respira profundamente para controlar los nervios. Tampoco. La respuesta correcta es la letra A. Recuerda, siempre tú que veas acá paraverbales, asócialo a la voz. Asócialo a la voz, ¿no? A la voz, a las pausas y silencios. Siempre. Verbales es tono de voz, pausas, vamos a ponerle acá completo. Tono de voz, pausas y silencios. Eso tiene que ver con recursos paraverbales, ¿no? Respuesta correcta, la letra A. Seguimos. Lee la siguiente situación y responde las preguntas 10 y 11. Los estudiantes de sexto grado están leyendo diversos poemas. A continuación se presenta uno de dichos textos. Tenemos, a ver, vamos a poner un poco más pequeño para poder visualizarlo bien. Ahí está. Acá tenemos un poema, La niña y el mar. A ver, te voy a dar unos minutos para que puedas leer el poema, y en base a este poema tenemos 2 preguntas que resolver. A ver, ahí el poema dice La niña y el mar, ¿no? La niña linda se quedó dormida, una mañanita muy cerca del mar. Cállense las olas, dejen de bramar, que la niña linda se puede despertar. Que se calle el viento, que deje de soplar, que la niña linda dormida está. Callen las gaviotas, dejen de graznar, que la niña linda se va a despertar. Que bramen las olas, viento, echa a soplar, graznen las gaviotas, la niña se va. A ver, vamos a ver qué preguntas tenemos acá. Dice, pregunta 10. Al finalizar la lectura, los estudiantes realizan comentarios sobre el poema. ¿Cuál de los comentarios evidencia una deducción de información a partir del poema? A ver qué me dicen ahí. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál de los siguientes comentarios evidencia una deducción, una inferencia, una deducción de información a partir del poema? A mí me dicen la letra A, Araceli, Milda, Delia, me dicen la letra A. ¿Qué dice el resto? Noemí también me dice la letra A. Juana también me dice la letra A.
Karina, Francisca, me dice la letra A. María también me dice la letra A. Vamos a ver, ¿qué dice la letra A? Ya sé qué significa bramar. Como en el poema se menciona que el viento sopla, las gaviotas graznan, creo que bramar se refiere al sonido de las olas. Vemos ahí una deducción, ¿no? Muy bien. Pero vamos a ver las demás alternativas, a ver, por si acaso. B, lo que me gusta de este poema es que se menciona todo Sí, lo pero que ¿y vos uno vas a hacer tu encuentra ahorradora? cuando va al mar, como Ahorita te las compras, esta lo olas, hiciste hace el rapidito. viento y las gaviotas, ¿no? Ahí lo que vemos es una reflexión sobre el contenido, porque está dando una opinión sobre el texto, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta? Entonces, la C dice, en el poema se pide a las olas, al viento y a las gaviotas que se queden en silencio para que la niña no se despierte. Claro, eso es lo que se ve, eso es algo literal que está en el poema, ¿no? Entonces, como bien lo dicen, lo han dicho ustedes, la respuesta correcta es la A, porque en ese comentario el estudiante está deduciendo una información, ¿no? Ha deducido el significado de bramar en base a la información que presenta el texto, ¿no? Muy bien, esa es la respuesta correcta, ¿no? Vamos a poner acá. La respuesta correcta a la pregunta 10 es la letra A. Pregunta 11. La docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido. Ojo, ahora queremos el contenido. Reflexionen sobre el contenido del poema. ¿Qué pregunta es adecuada para dicho propósito? A ver, la número 11. ¿Cuál será la respuesta correcta? Reflexión sobre el contenido del poema. Me ponen ahí la número 11 y la alternativa, reflexión sobre el contenido, sobre el contenido. Karina me dice la letra C. Juana también me dice la letra C. Judy, Francisca, Nilda, Milagros, Iris me dice la letra C. Cuando reflexionamos sobre el contenido, o cuando queremos que el estudiante reflexione sobre el contenido, siempre le vamos a pedir una opinión personal. Siempre reflexionar sobre el contenido es una reflexión personal sobre el texto, sobre alguna parte del texto. Entonces ahí, si quiero una opinión personal, la letra C, como ustedes bien lo han mencionado, dice, ¿estás de acuerdo? ¿Tú estás de acuerdo con lo que hizo la niña al finalizar el poema? ¿Por qué? Ahí con esta pregunta te estoy pidiendo tu opinión personal. ¿Y para qué? Y cuando yo te pido tu opinión personal, tu opinión, estoy promoviendo que reflexiones sobre el contenido del texto, en este caso sobre el contenido del poema, ¿no? Entonces, muy bien, maestras, esa es la respuesta correcta, ¿no? Porque esta pregunta favorece o promueve que el estudiante dé su opinión. Y para eso va a analizar, va a evaluar el contenido, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a la pregunta 12. A ver, les voy a dar ahí unos minutos para que lean. Vamos a leer ahí la situación que nos presentan para poder responder la pregunta.
A ver qué nos dice la pregunta 12. Nos dice, los estudiantes de 5º grado en equipos van a realizar presentaciones orales a la comunidad educativa para informar sobre los lugares turísticos del distrito, donde está ubicada la IE. Como parte de la planificación, un equipo de estudiantes está realizando una lluvia de ideas para la elaboración de su texto oral. A continuación se muestra el diálogo que se suscitó entre los integrantes de dicho equipo. Ramiro dice, quisiera hablar sobre la plaza central porque ahí hay una pileta bien grande y a ustedes, ¿qué les gusta? María dice, a mí me gusta el museo. Una vez fui con mis papás a un museo donde presentaban pinturas de varios artistas, pero había pocas personas. Me gustaría dar más información para que más gente se anime a ir. Natalia dice, yo quisiera presentar una huaca. Cuando vengo al colegio siempre paso por una huaca, pero nunca he entrado. Quizás ahora podamos ir juntos para poder pedir información sobre la huaca. Ramiro dice, entonces, ¿cuál de estos lugares presentamos primero? Yo empezaría por los museos porque hay más información. Natalia dice, creo que mejor empezamos por los lugares que son construcciones más antiguas. Entonces podría ser primero la huaca, luego la plaza y al final los museos. María dice, ¿y si mejor empezamos por los lugares de más fácil acceso como la plaza central, luego seguimos con el museo y al final la huaca? El docente ha identificado diversos logros en las intervenciones de los estudiantes en relación con la planificación de textos orales. ¿Cuál de los siguientes logros de aprendizaje se evidencia en el diálogo? A ver, ¿cuál de los siguientes logros de aprendizaje se evidencia en el diálogo? Me ponen la respuesta en el chat, ahí me ponen a ver. ¿Cuál de los siguientes logros de aprendizaje se evidencia en el diálogo? Nilda me dice la letra B. ¿Qué están haciendo los estudiantes en este diálogo previo, porque están en la planificación de su texto oral? Todavía están en la planificación. ¿Qué podemos identificar en esta intervención de los estudiantes? En cada una de las intervenciones, ¿qué podemos identificar? Isabel me dice la letra B, María me dice la letra B. ¿Qué logro podemos identificar en la intervención de los estudiantes? Recuerden que esta intervención es previa, es en la planificación. Están en la planificación. Juana me dice la letra A. Francisca, Jaraui, Madeleine me dice, Jaraui me dice la letra A también, Francisca y Madeleine me dice la letra B. ¿Qué logros observamos en esta intervención o en estas intervenciones de los estudiantes en la planificación de su texto oral? Ojo, en la planificación. Juana me dice la letra A. A ver, vamos a ver. La letra A dice la organización de las ideas de acuerdo con el propósito de la presentación oral. Las ideas plasmadas por cada uno de estos estudiantes están en relación al propósito de su presentación oral. Ninguno se ha salido del tema. Todos están alineados en el propósito de su presentación oral. Así que eso lo observamos claramente. La elección de un registro que se ajuste a los destinatarios de su presentación oral. Ellos todavía no han visto ese tema, en ningún momento se ve acá,
Porque recuerden que esto es en la planificación, todavía no están haciendo su presentación oral, y aquí todavía ellos no están hablando de registro, o no están frente a un público para nosotros poder inferir o poder deducir qué tipo de registro está utilizando. Eso no lo podemos ver aquí, porque todavía no hay una presentación. Ellos están coordinando la planificación de su presentación oral, y en esa coordinación que están realizando, yo como maestro puedo observar que ellos tienen organizadas sus ideas, y todas las ideas que tienen organizadas la tienen de acuerdo al propósito que tiene su presentación oral. Eso sí lo puedo ver acá. Cuando los escucho, puedo ver, no, mis estudiantes tienen todas sus ideas organizadas y todas esas ideas responden al propósito, ¿no? La C, la selección de fuentes de información relevantes para el tema de su presentación oral. Ellos todavía no han buscado fuentes de información, no están agarrando lecturas, textos, no, ellos están expresando sus ideas. Entonces la C tampoco podría ser. La respuesta correcta es la letra A, la organización de las ideas que están de acuerdo al propósito de su presentación oral. Porque lo que están haciendo en estas intervenciones es justamente plasmar sus ideas. Y todas las ideas que han plasmado responden al propósito de la presentación oral, ¿no? Por eso, esa es la respuesta correcta, la letra A. Siguiente, dice, lea la siguiente situación y responda a las preguntas 13 y 14. Un equipo de estudiantes de 5º grado se está preparando para exponer ante la comunidad educativa acerca de por qué es importante valorar a los artesanos locales. En este contexto, se presenta la transcripción del texto oral de uno de los integrantes. A ver, vemos acá la transcripción. A ver, vamos a leer la transcripción, tienen ahí la pregunta. A ver, vamos a leer y vamos a ver cuál es la respuesta. A ver, les voy a dar unos minutos para que puedan leer. Por ahí me dice, Delia me dice la letra C. Juana, Ninda, Jaraui me dice la letra C. A ver, vamos a ver. Karina también me dice la letra C. A ver, vamos a ver si es la respuesta correcta. A ver, ¿qué más dicen? Francisca también me dice la letra C. A ver, ¿todos están de acuerdo con la letra C? ¿Alguien tiene una respuesta diferente? Adelaine también me dice la letra C. A ver, vamos a ver qué nos dice el texto. Vamos a ver qué nos dice. Dice, Pablo dice, buenas tardes. Hoy explicaré por qué es importante que valoremos a los artesanos locales. Los artesanos son importantes porque ayudan a darle mucho a la cultura local. Debemos difundir sus cosas.
ya que los artesanos necesitan nuestro apoyo para ser más conocidos. Gracias a sus obras, podemos conocer las cosas que pasaron en nuestra localidad y sentirnos orgullosos de la localidad. Me acuerdo que en una feria estuvo mi vecino, que es artesano, y mi mamá y yo le compramos un perro calato tallado en madera reciclada. Desde esa vez, quiero tener un perrito calato de mascota. Pero mi mamá me dice que debo esperar a ser más grande. La docente nota que el estudiante ha incluido información que se aleja del propósito de su texto oral. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para orientar al estudiante en la revisión de este aspecto de su texto oral? ¿No? Ahí dice bien claro, ¿no?, que el estudiante ha incluido información que se aleja del propósito de su texto. Ahora vamos a ver cuál es la acción pedagógica más pertinente que el docente debe realizar para orientar a su estudiante. A. Recordarle que el propósito de su exposición consiste en presentar argumentos sobre la importancia de valorar a los artesanos locales. Luego pedirle que proponga más argumentos para reemplazar la información que ha desarrollado a partir de la visita a la feria. B, dice, comentarle que la historia en la que narra su visita a una feria produce que se desvíe del propósito de su exposición. Luego, recomendarle otras ideas que sí contribuyan a fundamentar por qué es importante valorar a los artesanos locales. Y C, preguntarle cuál es el propósito de su exposición, luego solicitarle que explique si la historia narrada a partir de su visita a una feria contribuye a entender por qué es importante valorar a los artesanos locales, ¿no? Ahí me han dicho la C, y por ahí veo una A. A ver, en la letra A, ¿por qué no sería la letra A? ¿Quién me dice? Eso ya lo hemos visto ya. A ver, ¿quién me dice por qué no sería la letra A? A ver, escríbelo, prende tu audio, dime por qué no la A. ¿Por qué la A no sería una respuesta? A ver, ¿quién me... Empieza diciendo recordarle el propósito. Allí nomás ya estamos interviniendo de forma directa, ya no le estamos haciendo reflexionar. Suficiente con decir recordar el propósito y ya estamos mal ya. Muy bien, excelente, maestra. Y ahí recordemos algo muy importante. Siempre en tus respuestas, en las alternativas, tienes que buscar aquella alternativa donde el docente promueva la reflexión en el estudiante para que sea el estudiante el que se dé cuenta de su error. Cuando tú encuentras una alternativa donde es la maestra o el maestro el que le dice, el que le recuerda, el que le dice que está mal, el que escribe, esa no va a ser la respuesta. Ten presente el protagonista del aprendizaje siempre debe ser el estudiante, siempre el estudiante, el protagonista del aprendizaje, no la maestra. Aquí en la alternativa A, como bien nos ha dicho la maestra, dice recordarle que el propósito de su exposición consiste en recordarle, o sea, decirle, recuerda, el propósito de exposición es tal, o sea, la maestra y la protagonista, no el estudiante. Entonces, por eso no es la respuesta correcta. Lo mismo pasa con la alternativa B, porque dice, comentarle que la historia que narra su visita a la feria produce que se desvíe del propósito de su exposición. O sea, la maestra le está diciendo, te estás desviando, te estás saliendo del tema. La maestra le está diciendo. Entonces, tampoco podría ser la respuesta porque la protagonista aquí es la maestra, tanto en la A como en la B. Pero mira la respuesta C, mira la alternativa C. Dice, preguntarle cuál es el propósito de su exposición. Cuando yo le pregunto eso al estudiante, voy a promover su reflexión, que él recuerde, tenga claro cuál es su propósito. Luego solicitarle que explique si la historia narrada a partir de su visita a una feria contribuye a entender por qué es importante valorar a los artesanos locales. Con esta actividad estoy promoviendo la reflexión. Si lo que me has contado, la historia que has contado,
contribuye a explicar la importancia de los artesanos, el estudiante va a reflexionar. Siempre busca esa alternativa, donde el maestro mueva la reflexión en el estudiante para que el estudiante se dé cuenta de su error. Esa siempre va a ser la respuesta correcta. Muy bien, excelente, maestra. Muy bien, la respuesta es la letra C. ¿Ya? La letra C. Recuerda la C. La A no, porque en la A, la maestra y la protagonista, la maestra le recuerda, le dice. En la B también no puede ser, porque eso también le dice que se está desviando del propósito. A y B, protagonistas son las maestras. En la C, el protagonista es el estudiante, porque él va a reflexionar, él se va a dar cuenta. ¿Cómo lo va a hacer? Con lo que la maestra le está promoviendo ahí, ¿no? Entonces, muy bien, la letra C. Muy bien, de ella me dice la docente, le dice la respuesta, bien. Donde tú veas una alternativa que la docente da la respuesta, la tachas, la anulas. Esa no va a ser la respuesta, ¿no? Muy bien. Vamos a la siguiente. 14. El docente ha identificado algunos logros en la exposición del estudiante. ¿Cuál de los siguientes logros de aprendizaje está relacionado con la cohesión de su texto oral? Ya, esta tú la sabes, ya, esta me la tienes que responder en una. A ver, quiero ver ese chat. Esta ya tú la sabes, cohesión. Automáticamente, ¿a qué relacionas la palabra cohesión? A ver, quiero ver tus respuestas. A ver, Delia, Noemí, Araceli me dice la letra A. Flor también me dice la letra A. Jarawi también me dice la letra A. Milagros se suma a la letra A. Esta pregunta ya de cajón. Esta pregunta ya ha venido. Es más, esa pregunta ha venido el año pasado en la prueba de ascenso. Y ha venido en muchas evaluaciones de nombramientos. Esto siempre viene el término coherencia, cohesión, siempre. Esa es una fija. Francisca, Judy, Iris, María Pomposa me dice la letra A. Exacto, exacto. Tú cuando veas la palabra cohesión, automáticamente relaciónalo ¿a qué lo vamos a realizar? A conectores, a conectores. La respuesta correcta es el uso variado de conectores de causa en la conexión de ideas del texto oral, ¿no? ¿Qué dice la B? El uso de sinónimos para evitar la repetición de referentes en el texto oral. Repetición, vamos con coherencia. El uso preciso de vocabulario según el tema desarrollado en el texto oral. El uso preciso de vocabulario también nos ayuda en lo que es las repeticiones innecesarias, que vendría en relación a la coherencia, ¿no? La respuesta correcta aquí es, como bien lo han dicho aquí, de forma masiva, es la letra. Cohesión, conectores, siempre es la cohesión, conectores, ¿no? Muy bien, esa es la respuesta correcta. Ahora vamos con la pregunta 15, a ver, vamos a ir con la pregunta 15, que está en relación a los niveles de escritura. Ya, eso está en relación, te voy a mostrar algo, vamos a recordar los niveles de escritura para que, voy a compartir nuevamente el PPT. Vamos a recordar un poquito los niveles de escritura para poder responder esas preguntas que nos quedan. Ahí está. Recordemos, tenemos 4 niveles, ¿no? Tenemos el nivel presilábico, tenemos el nivel silábico alfabético y el nivel alfabético, ¿no? Y ahora, lo que tenemos que hacer acá y lo que busca el ministerio es que tú reconozcas en qué nivel se encuentra el estudiante, ¿no? Las preguntas en relación a este tema son una, ¿en qué nivel se encuentra y qué podemos hacer para que transite de un nivel a otro nivel, ¿no? Tenemos en el nivel presilábico, ¿no? El nivel presilábico es cuando el niño recién descubre la diferencia entre el dibujo y la escritura, ¿no? Recién ahí descubre esa diferencia. Él relaciona que el dibujo es la representación de las características del objeto y la escritura es algo diferente. Al principio, en este nivel presilábico, ellos van a empezar empleando garabatos, ¿no? Van a hacer garabatos, rayas, bolitas, y letras yuxtapuestas con una libre interpretación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de este nivel presilábico? 1, diferencia el dibujo de la escritura. Ya sabe que son cosas diferentes, que el dibujo es una cosa y la escritura es otra.
Luego, reconoce que las cadenas de letras son objetos sustitutos que representan nombres de objetos del mundo, personas o animales, ¿no? Cadenas de letras. Entonces ellos van a escribir, van a hacer rayitas, letras así, porque saben que esas letras representan una palabra, ¿no? Escriben en una línea horizontal de izquierda a derecha, empleando signos arbitrarios, y se concentran en palabras como globalidad. No perciben la relación entre los signos del lenguaje escrito y los sonidos del lenguaje oral. Esto es muy importante acá. No percibe la relación entre los signos del lenguaje escrito y los sonidos. En otras palabras, él no percibe la relación que hay entre la letra y el sonido. No establece esa relación. Él simplemente escribe, hace trazos. Ese es el nivel presilábico, ¿ya? Recuerda, nivel silábico, lo básico acá. No hay relación entre la letra y el sonido. Luego tenemos el nivel silábico. El nivel silábico es cuando el estudiante ya establece una relación o una correspondencia entre el sonido silábico y su grafía. Es decir, representa una sílaba con una grafía, ¿no? Una sílaba con una grafía. O en otras palabras, una sílaba con una letra, ¿no? Por ejemplo, puede decir gato y puede escribir ao, ao, para él es gato. Ga representa con la letra A, to con la O. Ahí estamos en el nivel silábico, ¿no? O perro dice perro, tiene dos sílabas, entonces él va a escribir dos letras, perdón, dos grafías. Hay una relación entre la cantidad de sílabas y la grafía, ¿no? Ese es el nivel silábico, relación entre la cantidad de sílabas con las grafías, ¿no? Luego tenemos el nivel silábico alfabético. Aquí, en este nivel, el estudiante va a escribir ya partes de una palabra según el nivel silábico, ¿no? Va a haber acá también una correspondencia ya más alfabética, por lo que algunas grafías van a representar sílabas y otras ya van a representar los fonemas, ¿no? Por ejemplo, vemos acá pato. Pa solamente lo ha representado con la P, pero to ya lo he escrito completo, pato, ¿no? Vemos ahí. Mariposa, ¿qué quiere decir? Que aquí en este nivel solamente va a omitir algunas grafías. Ya hay una correspondencia más directa, ¿no? Como vemos ahí en mariposa, vemos en paloma, ¿no? Que solamente ha omitido una grafía. Y en el nivel alfabético, ya hay una correspondencia entre fonemas y grafías, ¿no? Entre el sonido y la letra. Ya usa acá las grafías convencionales y se comprende lo que escribe, ¿no? Acá ya se comprende lo que escribe, ¿no? Hay que tener en cuenta que los errores ortográficos no tienen que ver con los niveles de escritura, ¿no? Eso es muy aparte. Entonces recuerda, nivel presilábico, no hay relación entre la grafía y el sonido. No hay relación. Él simplemente escribe, hace rayitas, tacha, hace símbolos y él sabe que eso representa una palabra, ¿no? En el nivel silábico hay una relación entre la cantidad de sílabas y la cantidad de grafías que utiliza. En el nivel silábico alfabético ya hay una correspondencia directa y solamente omite algunas grafías, ¿no? Algunas letras. Y alfabético ya hay una relación directa, ya se comprende lo que escribe, usa las grafías convencionales, relación entre fonema y grafía, entre sonido y letra, hay una relación directa, ¿ya? A ver, recordando eso, vamos a responder las preguntas de la separata. Por ejemplo acá, mira acá. La docente Cecilia de primer grado tiene como propósito que las niñas y niños del aula identifiquen la diversidad de animales que viven en su localidad. Briana menciona que ella tiene como mascota un perro y un gato. Lo dibuja y debajo escribe el nombre de las mascotas. Frente a esta situación, ¿en qué nivel de escritura se encuentra el estudiante? Mira lo que ha representado acá. Mira, acá está. Él ha escrito perro y ha escrito gato. Dime en qué nivel de escritura se encuentra el estudiante. Luz Marina me dice presilábico, Judy me dice la letra C, que es el presilábico, Delia también la letra C, Araceli la letra C, Noemí la letra C, Nilda, María la letra C. Acá vemos.
No podría ser silábico porque silábico hay una relación entre la cantidad de sílabas y las grafías. Entonces, perro tiene 2 sílabas, debería haber 2 grafías, pero ahí hay 3, igual que gato, ¿no? Entonces no es silábico. Silábico alfabético hay una relación, hay una mayor correspondencia, donde solamente unas letras, tampoco hay eso. Entonces, como bien lo han dicho, está en el nivel presilábico, porque no hay relación entre el sonido y las grafías. No vemos esa relación, no hay ahí, ¿no? Entonces se encuentra en el nivel presilábico, como bien lo han dicho, ¿no? Nivel presilábico. La pregunta 16. ¿Cuál de los siguientes estudiantes evidencia encontrarse en el nivel de escritura silábico alfabético? A ver, ¿quién de estos 3 estudiantes está en el nivel silábico alfabético? Araceli me dice la letra B. Iris, letra B. Recuerden, es nivel presilábico, el primero, luego pasamos al silábico, luego pasa al silábico alfabético y finalmente termina en el alfabético, ¿no? A ver, ahí me dicen la B y la C, están entre la B y la C. ¿Cuál es, la B o la C? A ver, ¿quién me dice? Ahí veo B y C. Recuerden, me están preguntando por el nivel, silábico alfabético, silábico alfabético. María, Nilda, Noemí me dice la letra B, Luz Marina, Judith me dice la letra C. La letra C, la letra C. Por ahí me dicen la letra C. Araceli también me dice la letra C. Karina, Noemí la letra C. Silábico alfabético, muy bien, silábico alfabético es la letra C. Este es el silábico alfabético. La B es alfabético porque ya está escrito completamente. Sapo, ahí dice sapo. Ese es alfabético. Correspondencia directa entre grafía y sonido. Entonces, la respuesta correcta aquí es la letra C. Esa es la respuesta correcta, ¿no? Silábico alfabético. Y habíamos visto ahí una pregunta que habíamos dejado, que dijimos para después, vamos a retroceder. Aquí está. La pregunta 7. La pregunta 7 dice, los estudiantes de primer grado están elaborando un álbum sobre animales marinos. Como parte del proceso de elaboración, han seleccionado imágenes de animales y van a escribir descripciones sobre estos a partir de la información escrita ofrecida por el docente. A continuación, se presenta el texto de uno de los estudiantes, ¿no? En la parte izquierda tenemos la transcripción de uno de los estudiantes y en la derecha la transcripción de la maestra, ¿no? ¿A qué nivel de apropiación del sistema de escritura corresponde el texto escrito por Luis, por el estudiante? A ver, mira ahí lo que ha escrito Luis, observa la transcripción que ha hecho la docente de lo que ha escrito Luis, y dime a qué nivel, en qué nivel de escritura se encuentra el estudiante. En silábico alfabético. A ver, ahí me dicen silábico alfabético, acá en el chat me están poniendo la letra C, C, que es el silábico alfabético, a ver qué dicen las demás, a ver, ¿qué dicen? C, mi, silábico alfabético. Silábico alfabético. Muy bien, maestras, esa es la respuesta correcta, el silábico alfabético, porque si relacionamos acá está, ¿no? Al, acá está el al. Acá dice, nacer, nace, ¿no? Ahí todavía hay unas palabras que les faltan. Por eso es silábico alfabético, ¿no? Están cubiertos de un pelo, acá mira. Y acá, mira, se ve ahí se ve, silábico alfabético, ¿no? Acá igual, lobos comen, en vez de poner pescado, pecado, ¿no? Entonces, si vemos la relación ahí, ya se entiende, no se entiende completamente porque si no estaría en alfabético, pero sí, hay un tránsito entre el silábico y el alfabético, ¿no? Muy bien, maestra, la respuesta, como ustedes bien lo han dicho, es al nivel silábico alfabético, ¿no? Esa es la respuesta correcta. Muy bien, maestros, excelente. Muy bien.
Y bueno, estimadas maestras, con eso hemos acabado toda nuestra separata. A ver, no nos queda ni una pregunta suelta. No nos queda ni una pregunta. Muy bien, maestras. Muy bien, estimadas maestras. Con eso hemos terminado la separata del día de hoy. Muy agradecida con ustedes por su participación activa en el desarrollo de la capacitación del día de hoy. Muy agradecida con las maestras que hemos venido compartiendo en estos días. Igualmente muy agradecida con los organizadores del evento por la invitación. Y bueno, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Los mejores deseos para cada uno de ustedes, maestras, maestros, en las evaluaciones en las cuales van a postular. Estoy segura que los resultados serán los mejores. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, maestra. Qué gusto haber trabajado con usted. Igualmente, maestra. Igualmente. El gusto es mío. Hasta otra oportunidad. Gracias.